Odell Lomax alisó los pliegues de su vestido azul marino y miró el reloj por enésima vez. Randall llegaba tarde, como siempre. Tenían que haber salido para la fiesta corporativa de su empresa hacía 15 minutos, pero su marido seguía en el cuarto de baño, arreglándose meticulosamente cada pelo. Randall, vamos a llegar tarde. Odell se apoyó en la jamba de la puerta, observando cómo su marido se probaba su tercera camisa. Ya sabes que no hay segundas oportunidades para las primeras impresiones. Le guiñó un ojo en el espejo. Sobre todo con la llegada de Carmichael esta noche. Hay rumores de un ascenso en el departamento. Odell se limitó a suspirar. En 11 años de matrimonio, se había acostumbrado a que su marido prestara tanta atención a su aspecto como cualquier mujer. Hubo un tiempo en que incluso le parecía entrañable. Te das cuenta de que llegar una hora tarde no es la mejor primera impresión, ¿verdad? Adoptó involuntariamente el tono de profesora que solía emplear con los mensajeros negligentes que no cumplían los plazos de entrega. En realidad, 15 minutos es puntual, dijo Randall con despreocupación, eligiendo finalmente una camisa azul claro. Nadie llega al principio del día, no es un funeral. Odell reprimió el impulso de poner los ojos en blanco. En su mundo de logística del transporte, a tiempo significaba 5 minutos antes de la hora límite, no en algún momento en el futuro previsible. Pero esta noche decidió no arruinar la velada con discusiones. Cuando por fin salieron, Odell iba al volante, otro de sus acuerdos tácitos. A Randall le gustaba beber en compañía y ella prefería controlar la situación. La Rebeca que Odell llevaba en el asiento trasero, su eterna precaución, parecía innecesaria en aquella sofocante noche de julio, pero los años de experiencia le decían que el aire acondicionado de las habitaciones estaría a tope. ¿Quién va a estar allí esta noche?, preguntó, saliendo de su tranquilo barrio suburbano y adentrándose en la parte más acomodada de Jonesboro, donde vivía Jeremy Parker, jefe de investigación y responsable del Comité de Entretenimiento Corporativo. Todos los nuestros, se animó Randall, enumerando nombres. También estará la chica nueva, Glynis. Ya te hablé de ella. Odell frunció el ceño. No, desde luego no le había hablado de ninguna Glynis. Ella recordaría aquel nombre tan poco corriente. No lo recuerdo, dijo ella con cuidado, girando hacia una amplia calle de pulcras mansiones. Vamos, estoy segura de habértelo dicho, se mostró inflexible Randall. Nos la trasladaron de la oficina de Boston hace unos 2 meses. Trabaja en la oficina de al lado. Control de calidad. Odell se limitó a asentir, sin ganas de discutir. Quizá había mencionado a la mujer, y ella no le había prestado atención. Aunque Odell solía ser bueno recordando detalles, un hábito profesional para alguien que gestionaba complejas cadenas de suministro. La casa de los Parker era una imponente estructura de 2 plantas con un jardín inmaculadamente cuidado. Cuando llegaron, la fiesta estaba en pleno apogeo. Las risas y la música procedían del patio exterior, con su piscina, que brillaba con luz azulada en el crepúsculo. «Randy, por fin», saludó alegremente un hombre regordete de pelo ralo desde la barra improvisada al borde de la piscina. «Jeremy, viejo amigo». Randall frunció el ceño e inmediatamente corrió hacia allí, dejando a Odell sola en la entrada. Ella suspiró, acostumbrada a la rápida desaparición de su marido entre la multitud en los actos corporativos, haciendo las conexiones adecuadas. Randall Lomax, ingeniero de fabricación, siempre había sido el alma de la empresa y un maestro de los contactos. Odell, en cambio, se sentía fuera de lugar en esas reuniones, prefería las tardes tranquilas con un libro o una película antigua. «Tú debes de ser Odell». Se le acercó una elegante mujer de mediana edad. «Soy Miriam, la mujer de Jeremy. Bienvenida». «Gracias por la invitación», sonrió Odell amablemente. «Tienes una casa preciosa». «Oh, aún no has visto la piscina». Miriam tiró de su brazo.
Jeremy se gastó una fortuna en ese juguete. Vamos, te presentaré a los demás. La siguiente media hora transcurrió entre educadas charlas con las esposas de los colegas de Randall. Odell sorbió un cóctel sin alcohol, alguien tenía que llevar el coche a casa, y observó a su marido que gesticulaba enérgicamente, rodeado de varios hombres y una rubia espectacular con un vestido rojo brillante. «Esa debe de ser Glynis», murmuró Odell en voz baja, notando que la mano de la mujer tocaba el hombro de Randall cada vez que tenía ocasión. «¿Te refieres a nuestra nueva estrella del control de calidad?» Una mujer bajita con un corte de pelo corto se materializó a su lado. «Soy Cassie Moore, trabajo en el mismo laboratorio, y tú debes de ser la mujer de Randall». Odell le tendió la mano. «Encantada de conocerte». Igualmente, Cassie echó un vistazo al grupo junto a la piscina. Glynis se estaba adaptando rápidamente, sobre todo con los hombres. Había una leve nota de desagrado en su voz que Odell percibió de inmediato. ¿Era nueva en la empresa?, preguntó Odell dando un sorbo a su mojito. «Unos 2 meses», contestó Cassie frunciendo los labios. «Pero ya está apuntada para jefa adjunta de departamento. Es increíble lo rápido que algunas personas ascienden en su carrera». Odell se limitó a sonreír amablemente. No quería sumergirse en las intrigas de la oficina, pero una sensación de inquietud se agitó en su interior. 2 meses. Durante ese tiempo, Randall había empezado a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia y se había vuelto inusualmente meticuloso con su aspecto. «Odell». La voz de su marido interrumpió sus cavilaciones. «Ven, quiero presentarte a alguien». Se disculpó con Cassie y se dirigió hacia la piscina, donde Randall estaba junto a la rubia. De cerca, Glynis era aún más espectacular. Alta, con una figura perfecta y un maquillaje profesional. Estaba claro que aún no había cumplido los 30. «Cariño, esta es Glynis Thatcher, nuestra nueva especialista en control de calidad». Randall pasó el brazo por los hombros de Odell en un gesto que parecía un poco teatral. «Glynis, esta es mi mujer, Odell. Es un placer». Glynis sonrió, pero su mirada permaneció fría. «Randall me ha hablado mucho de ti». «¿De veras?» Odell enarcó una ceja. «Y se le ha olvidado mencionarte hasta esta noche». Notó que Randall se tensaba y la sonrisa de Glynis se volvió un poco más tensa. «Solo cosas buenas, espero». Glynis rió, volviéndose hacia Randall. «Por supuesto». Le guiñó un ojo con tal familiaridad que Odell sintió una punzada de irritación. «Randall es un verdadero mentor para mí», continuó Glynis, inclinando la cabeza con coquetería. «Sin él, nunca habría descubierto todos estos protocolos. Oh, no me había dado cuenta de que los ingenieros de procesos ahora forman a especialistas en control de calidad», dijo Odell con una leve ocurrencia. «Tenemos una estrecha cooperación entre los departamentos». Glynis hizo una pausa que Odell consideró intencionada. «¿Verdad, Randy?» «Randy». Solo sus amigos más íntimos llamaban a su marido por ese nombre, y ella misma, por supuesto. «Sí, el trabajo en equipo lo es todo», dijo Randall torpemente, interesado de pronto en el contenido de su vaso. La inquietante premonición de Odell se intensificó. No estaba paranoica, pero los pequeños detalles se iban sumando hasta formar una imagen demasiado obvia. Los regresos tardíos del trabajo, la mayor atención a su aspecto, el nombre que Dawn había mencionado y aquella mujer que veía a su marido como si fuera de su propiedad. «Disculpen, voy a por otra copa». Odell dio un paso atrás, necesitaba un pequeño respiro. Se dirigió hacia el bar, donde se encontró con Eunice Fry, su amiga de toda la vida, que casualmente estaba aquí como acompañante de su nuevo novio. «Hola, no esperaba verte aquí». Eunice la abrazó con alegría. «¿Qué tal te va? Pareces tensa». «Solo cansada». Odell no quería compartir sus sospechas. «Al menos no aquí, no ahora».
Una semana dura en el trabajo. Lo entiendo, asintió Eunice. He tenido 3 clientes que han cambiado proyectos de diseño al mismo tiempo y en el último minuto. Prácticamente vivo del café. Charlaron durante unos 10 minutos y Odell sintió que la tensión se relajaba un poco. Eunice siempre tenía un efecto tranquilizador sobre ella. «Oh, parece que tu marido es todo un éxito», dijo Eunice de repente, señalando con la cabeza hacia la piscina. Odell se dio la vuelta y vio a Randall hablando animadamente, y a Glynis colgada de su brazo, con la cabeza echada hacia atrás por la risa. «Sí, supongo que sí», dijo Odell secamente. Eunice, que la conocía desde hacía años, captó el tono. «¿Va todo bien?», bajó la voz. «No lo sé», respondió Odell con sinceridad. «A lo mejor me estoy inventando problemas de la nada». «Quizá no». Eunice miró a la pareja junto a la piscina. «Si fuera tú, yo...». Lo que Eunice hubiera hecho, Odell nunca lo averiguaría, porque en ese momento Jeremy Parker se acercó a ellos, agitando una botella de champán. «Señoras, ¿por qué tan serias? Es un día de fiesta», sonrió radiante. «Por fin hemos conseguido la aprobación de la FDA para nuestra nueva línea de productos». «Enhorabuena», dijo Odell amablemente, aunque ella no tenía ni idea de qué línea de productos hablaba. «Todo es gracias a vuestro equipo», señaló Jeremy al grupo junto a la piscina. «Sobre todo a Randall y a nuestra nueva estrella, Glynis. Son mágicos». Odell asintió, intentando mantener una expresión neutra en el rostro, aunque por dentro le hervía la sangre. ¿Por qué Randall no había mencionado este importante proyecto? Antes había compartido con ella sus triunfos profesionales. «Creo que deberíamos unirnos a ellos», dijo Eunice, percibiendo el cambio de humor de su amiga. «Podemos felicitar a los héroes del día». Se dirigieron a la piscina, donde se había reunido un grupo numeroso. Randall, al notar que se acercaban, se crispó extrañamente y se apartó ligeramente de Glynis. El gesto solo sirvió para reforzar las sospechas de Odell. «Ah, ahí está mi media naranja», exclamó exageradamente alegre. «¿Te ha contado Jeremy nuestro triunfo?» «Sí, enhorabuena», sonrió Odell, intentando sonar despreocupado. «¿Por qué no me lo has dicho antes? Quería darte una sorpresa». Randall se encogió de hombros. «Además, no supimos el resultado final hasta anoche». «Cuando te quedaste hasta tarde», dijo Odell, incapaz de resistirse al comentario. «Así es», dijo con presión. «El equipo y yo lo estábamos celebrando». «Con el equipo», repitió Odell, volviendo la mirada hacia Glynis, que observaba su intercambio de comentarios con diversión apenas disimulada. «En efecto, ha sido un trabajo de equipo», intervino Glynis dando un paso al frente. «Aunque el mérito es de Randy, por supuesto. Es un genio en lo que hace». Volvió a poner la mano en el hombro de Randall, que esta vez no se apartó. «Qué amable por tu parte apreciar la contribución de mi marido». Odell sintió que Eunice le apretaba ligeramente el codo, instándole a contenerse. «Oh, aprecio tantas cosas de él», sonrió Glynis, y había algo depredador en aquella sonrisa. La tensión entre las mujeres se hizo casi palpable. Randall se movía nervioso de un pie a otro, claramente inseguro de cómo calmar la situación. «Creo que mi vaso está vacío», dijo al fin. «Creo que me iré». «Iré contigo», se ofreció Glynis. «Yo también necesito un refresco». Dieron un paso atrás y Odell respiró hondo, tratando de calmarse. «Menuda zorra», dijo Eunice en voz baja. «Ni siquiera intenta disimular». «Basta», la cortó Odell. «No quiero sacar conclusiones precipitadas». Pero todo su ser le gritaba que Randall y Glynis eran definitivamente algo más que colegas. La única duda era cuánto tiempo llevaba ocurriendo y hasta qué punto iba en serio. La fiesta siguió como de costumbre. Odell trató de mantenerse alejada de su marido y de su molesto colega, charlando con los demás invitados y fingiendo pasarlo bien, pero en su interior se acumulaban el dolor y la rabia.
11 años de matrimonio. ¿De verdad había estado tan ciega todo este tiempo? Poco a poco, los invitados empezaron a acercarse a la piscina, donde hacía más fresco en la sofocante noche de verano. Odell los siguió de mala gana, manteniéndose cerca de Eunice. «Oh, mira quién ha decidido unirse a nosotros». La voz de Glynis se coló entre el murmullo general de la conversación. «La señora Lomax en persona». Odell se volvió y vio a Glynis de pie a pocos metros de ella, con un vaso de algo rosado en la mano. Randall estaba cerca, con aspecto ligeramente avergonzado. «Estábamos hablando de tu trabajo», continuó Glynis con exagerada cortesía. «Logística, ¿eh? Debe de ser muy emocionante, vigilar los camiones y todo eso». Randall refunfuñó, pero permaneció en silencio. «En realidad es un poco más complicado que eso», replicó Odell con calma, «pero entiendo por qué te puede parecer diferente». Glynis entrecerró ligeramente los ojos. «Oh, estoy segura de que requiere ciertos talentos», se adelantó. «Es que siempre he pensado que el verdadero futuro estaba en la innovación farmacéutica, no en llevar cajas del punto A al punto B». Algunas personas a su alrededor miraron torpemente a su alrededor. La insinuación era demasiado obvia para ignorarla. «Afortunadamente, el mundo es lo bastante grande como para que haya profesiones diferentes», replicó Odell con diplomacia, sintiendo que Eunice se tensaba a su lado, dispuesta a interceder. «Y sin logística, tus innovadores medicamentos seguirían en un almacén». Glynis rió forzadamente y dio otro paso adelante, acercándose peligrosamente a Odell. «Touché», se inclinó teatralmente, balanceándose ligeramente. «Ya ves, Randy, tu mujer no es tan sencilla como parece». Odell se dio cuenta de que Glynis ya estaba bastante borracha, y eso hacía la situación aún más impredecible. «Glynis, creo que deberías beber un poco de agua», intervino finalmente Randall, tratando de apartarla. «No, no, no, solo nos estamos conociendo». Glynis se zafó de su agarre y se encontró justo delante de Odell. «Quiero saberlo todo sobre la mujer que tiene tanta suerte de tener un hombre así». «Glynis», empezó a advertir Randall. «¿Qué?». Se volvió hacia él, haciendo un gesto de barrido con la mano. «Solo quiero ser amiga de tu mujer. Es que...». Y entonces ocurrió algo que muchos de los invitados interpretaron más tarde como una ridícula coincidencia. Haciendo otro gesto espectacular, Glynis empujó a Odell en el pecho con tanta fuerza que ésta perdió el equilibrio y cayó de espaldas a la piscina. El agua fría cayó sobre la cabeza de Odell, ahogando las repentinas risas y vítores. Su caro vestido se mojó y se puso pesado de inmediato, y sus zapatos resbalaron de sus pies y se fueron al fondo. Cuando salió a la superficie, lo primero que vio fue la cara de culpabilidad de Glynis. «¡Oh, qué vergüenza!», exclamó llevándose la mano a la boca. «¡Qué torpe soy!». «¿Se encuentra bien, Mrs. Lomax?». Había invitados de pie alrededor de la piscina, algunos de ellos parecían preocupados, pero muchos se reían de la situación. Randall, congelado con cara de confusión, no tenía prisa por ayudar a su mujer. Odell sintió que una oleada de humillación le subía a la cara. Hubiera jurado que el empujón había sido intencionado, demasiado fuerte para ser un gesto casual, y la reacción de Glynis, ese falso grito de arrepentimiento, todo estaba diseñado para hacerla quedar como un hazme reír. Y en ese momento, de pie, con el agua hasta el pecho, el pelo pegado a la cara y la ropa empapada, ante las risas de gente que apenas conocía, Odell se dio cuenta con claridad meridiana de que había algo entre su marido y aquella mujer. Y no era solo coqueteo, no era solo coquetería. Randall la estaba engañando, y al parecer durante meses. Eunice fue la primera en acudir al rescate, tendiéndole la mano para ayudarla a salir de la piscina. «Toma, agárrate a mí». Lanzó una mirada demoledora a Glynis, que seguía fingiendo remordimiento. «Lo siento mucho, de verdad», repitió. «Es que no juzgué el movimiento». «Por supuesto», replicó Eunice con frialdad. «Sucedió».
Odell salió por fin del agua sintiendo que la pesada tela de su vestido se le pegaba al cuerpo. Miriam, la señora de la casa, saltó con una toalla. «¡Dios mío! ¡Qué pesadilla!», se salpicó las manos. «Vamos, te traeré ropa seca». «Gracias», dijo Odell en voz baja, tratando de mantener intacta su dignidad. Al pasar junto a Randall, se encontró con su mirada y vio en sus ojos una mezcla de culpa y miedo. Él sabía que ella lo había adivinado y estaba asustado. «Cariño, yo…», empezó él, pero ella se limitó a negar con la cabeza y siguió a Miriam al interior de la casa. A sus espaldas, oyó a Glynis decir en voz alta: «Dios, me siento tan culpable, no sé lo que me ha pasado». Y luego el sonido de su risa fingida a la que, para vergüenza de Odell, se unió la risa de Randall. En ese momento, la humillación se convirtió en fría rabia. No solo la habían puesto en ridículo, sino que lo estaban disfrutando. Y estaba claro que no esperaban que se defendiera. Al subir las escaleras tras Miriam, Odell ya estaba pensando en un plan de acción. No haría un berrinche ni una escena. Eso sería demasiado fácil y predecible. En lugar de eso, iba a responderles en su propio idioma, pero de una forma mucho más sutil. Miriam condujo a Odell al espacioso dormitorio de invitados de la primera planta. La habitación estaba decorada en colores pastel, con una cama enorme y un baño privado. «Dios, qué vergüenza me da lo que ha pasado». Miriam sacudió la cabeza, rebuscando en su tocador. «Esa Glynis, no sé qué ve Jeremy en ella que sea tan profesional. Entre tú y yo, a mí me parece una pieza». Odell asintió en silencio, demasiado absorta en sus propios pensamientos como para entablar una conversación trivial. «Toma, creo que esto te servirá». Miriam le tendió un montón de ropa. Un vestido de verano, una rebeca por si hacía frío y ropa interior. Todo nuevo, no te preocupes. «Gracias», cogió Odell las prendas. «Es usted muy amable». «No es nada». Miriam hizo un gesto con la mano. «El baño está por allí. Las toallas están en la estantería. Si necesitas un secador o cualquier otra cosa, cógelo». Cuando la casera se marchó, Odell permaneció de pie en medio de la habitación durante varios minutos, dejando caer gotas de agua sobre el parqué impoluto. La rabia y la humillación fueron dejando paso a una fría determinación. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la claridad de pensamiento en una crisis, una habilidad indispensable en su profesión, donde cualquier error podía costarle a una empresa decenas de miles de dólares. Pasó en la ducha más tiempo del previsto, dejando que el agua caliente le quitara no solo el cloro del pelo, sino también la conmoción inicial por lo ocurrido. Cuando terminó de secarse, ya tenía un plan de acción claro en la cabeza. El vestido de Miriam era un poco grande, su ama era más corpulenta que Odell, pero le quedaba decente. Era azul oscuro con un pequeño estampado blanco que le sentaba mejor a su piel pálida que su propio vestido verde mar. Decidió no ponerse la rebeca por el momento, pues la noche seguía siendo cálida. Odell miró su reflejo en el espejo. Sin maquillaje y con el pelo húmedo recogido en una sencilla coleta, parecía más joven y vulnerable. Bueno, eso podía servir. Al bajar las escaleras, ya podía oír risas y música en el patio trasero. La fiesta continuaba como si nada hubiera pasado. Odell se detuvo en la puerta por un segundo, luchando contra la tentación de marcharse, llamar a un taxi e irse a casa, donde podría considerar con calma su próximo movimiento. Pero no. Eso significaría admitir la derrota, dejar que Glynis y Randall pensaran que habían ganado, y ella no estaba acostumbrada a perder. Respirando hondo, Odell se dirigió a la piscina, donde la esperaba Eunice con cara de preocupación. «¿Te encuentras bien?», preguntó en voz baja, apartando a Odell. La sacudida no fue un accidente. «Lo sé», respondió Odell con calma, «pero no voy a rebajarme a su nivel». «¿Qué vas a hacer?».
Eunice conocía a su amiga lo suficiente como para darse cuenta de que detrás de aquella calma exterior había un trabajo de reflexión. Aún no estoy segura. Odell miró a su alrededor. Pero antes me gustaría observar. Se dio cuenta de que Randall miraba nervioso en su dirección, pero dudaba en acercarse. Glynis, en cambio, parecía perfectamente satisfecha de sí misma, charlando animadamente con Jeremy Parker y un par de hombres más. Sus sonoras carcajadas resonaban por todo el local. ¿Sabes algo de esa Glynis?, preguntó Odell a Eunice. Excepto que, obviamente, siente algo por mi marido. «Ay, no», sacudió Eunice la cabeza. «Solo estoy aquí por Mark, y él solo lleva un mes en la empresa. Pero puedo preguntarle. No querrás llamar la atención», la detuvo Odell. «Ya me encargo yo». Ya había visto a Cassie Moore apartada del grupo, sorbiendo su bebida pensativamente. A juzgar por la expresión de desagrado apenas disimulada en su rostro cada vez que miraba a Glynis, había cierta historia entre estas mujeres. «¿Te apetece dar un paseo?», sugirió Odell a su amiga. «Necesito refrescarme un poco». Caminaron lentamente alrededor de la piscina, manteniendo las distancias con los demás huéspedes. Odell vio que Randall se sacudía hacia ellos, pero Glynis le cogió de la mano, susurrándole algo al oído. «Parece tenerlo completamente bajo su control», murmuró Eunice. «No me había dado cuenta de que Randall era tan controlado». «Siempre le han gustado los halagos», suspiró Odell. «Es que nunca lo había visto llegar tan lejos». Mientras rodeaban la zona de la piscina, Odell no apartaba los ojos de Glynis. La mujer estaba claramente en su elemento, el centro de atención, rodeada sobre todo de hombres que captaban cada una de sus palabras. Pero Odell notó algo más. Cuando ciertas personas entraban en el campo de visión de Glynis, su comportamiento cambiaba ligeramente. Se volvía más reservada, casi recelosa. Una de esas personas era un hombre delgado, de mediana edad, a quien Odell recordaba vagamente como Douglas Baker, uno de los directores del laboratorio. Cada vez que se acercaba al grupo donde estaba Glynis, ella se ponía visiblemente tensa. «¿Quién es este hombre?», preguntó Odell a Eunice en voz baja, señalando a Douglas con la cabeza. «No tengo ni idea», respondió ella con sinceridad. «Pero puedo preguntarle a Mark si quieres». «No hace falta». Odell ya había identificado un nuevo objetivo. «Esa mujer de ahí, Cassie, trabaja con Glynis. Creo que hablaré con ella. ¿Quieres que vaya contigo?» «No, será menos sospechoso». Odell apretó la mano de su amiga. «No pierdas de vista a Randall. Si viene en mi dirección, distráelo». Eunice asintió con la cabeza, comprensiva, y Odell se acercó a Cassie, que ahora estaba de pie junto a la mesa de aperitivos, picoteando sus aceitunas pensativamente. «¿Te importa si me uno a ti?», preguntó Odell acercándose a ella. «Se me ha abierto el apetito desde que nadé». Cassie levantó la vista y sonrió ligeramente. «Sí, claro. ¿Qué tal ha ido?» «Muy bien. Una caída impresionante». «Las he tenido peores», se encogió de hombros Odell, poniéndole ensalada de frutas en el plato. «Aunque me temo que el vestido no tiene salvación». «No fue un accidente», dijo Cassie en voz baja. Podía verla calculando la posición. «Glynis nunca hace nada por nada». Odell miró a la mujer con atención. Parece conocerla bien. «Por desgracia». Cassie arrugó la nariz. «Llevamos 2 meses trabajando en el mismo laboratorio. Es tiempo suficiente para saber con quién estás tratando». «¿Y quién es esa?». Odell fingió entablar una conversación trivial, pero por dentro estaba tensa por la expectación. Cassie miró a su alrededor, como si alguien estuviera escuchando. «Una mujer de carrera sin principios», dijo finalmente. «El tipo de persona que se lanza de cabeza. Y, perdona que te sea franca, pero tu marido no es más que otro peldaño». Odell sintió una punzada de dolor, pero no dejó que se le notara. «¿Así que no me lo estoy inventando? ¿De verdad hay algo entre ellos?» «Todo el mundo lo sabe». Cassie la miró con simpatía. «No ocultan mucho, al menos en la oficina».
Odell exhaló lentamente, digiriendo la información. Una cosa era sospechar y otra muy distinta era que te lo confirmaran. Ya veo, dijo en voz baja. ¿Cuál es la historia de ese tal Douglas Baker? Me he dado cuenta de que Glynis reaccionaba de forma extraña ante él. Casi enarcó las cejas, sorprendida. Eres muy observadora, dijo con respeto. Sí, digamos que tienen una relación complicada. Douglas es su superior inmediato y es el único que no ha sucumbido a sus encantos. ¿De verdad? Odell sintió un atisbo de esperanza. Quizá haya una pista sobre su plan. Es más, casi bajó aún más la voz. Le oí reprenderla hace un par de días. Algo sobre un protocolo de pruebas para una nueva línea de fármacos, la que hoy celebramos su aprobación. ¿Qué decía? Odell intentó no mostrar un interés demasiado evidente. Que se había perdido algún hito importante. Casi se encogió de hombros. No entré en detalles, pero estaba muy enfadado. Dijo que si no hubiera sido porque tu marido encubrió su error, podríamos habernos metido en un buen lío con la revisión de la FDA. Ahí está. Algo dentro de Odell hizo clic, como las piezas de un rompecabezas cayendo en su lugar. Así que por eso Randall y Glynis eran de repente inseparables en el trabajo. Él estaba cubriendo sus errores y ella estaba... bueno, ella claramente le estaba ofreciendo algo a cambio. ¿Y los demás lo saben?, preguntó Odell con cautela. Lo dudo, sacudió casi la cabeza. Douglas no es el tipo de hombre que saca las cosas de casa. Es de la vieja escuela. Cree que los problemas del departamento deben tratarse internamente. Además, al final todo salió bien. La FDA lo aprobó. Ya veo. Odell removió la macedonia con el tenedor pensativa. ¿Y cuánto tiempo lleva Glynis en la empresa? Unos 2 meses, respondió Cassie. La trasladaron de la oficina de Boston con muchas recomendaciones. Aunque, entre tú y yo, dudo que fueran merecidas. Es una gran manipuladora, pero como profesional. Digamos que deja mucho que desear. Odell cruzó mentalmente las fechas. 2 meses. Fue entonces cuando Randall empezó a trabajar hasta tarde. Fue entonces cuando empezó a crecer el distanciamiento entre ellos, que ella achacó a la rutina de la vida matrimonial. ¿Y qué opinas de la situación con esta aprobación de la FDA?, continuó preguntando Odell. ¿Está todo realmente bien con el medicamento?, Casi dudó. ¿De verdad? No lo sé. No he visto todas las pruebas, pero si Douglas estaba tan preocupado, no suele entrar en pánico por nada. En ese momento, su conversación se vio interrumpida por una sonora carcajada. Odell se volvió y vio que Glynis ponía una mano en el hombro de Randall, ladeando la cabeza con fingida diversión. Sus miradas se encontraron y, por una fracción de segundo, Odell vio el brillo triunfante en los ojos de su amante. «Lo hace a propósito», susurró Cassie. «Quiere que lo veas». «Lo sé», respondió Odell con calma. «Pero no tiene ni idea de con quién se está metiendo». Algo en su tono hizo que Cassie la mirara con más atención. «No pareces el tipo de mujer que montaría una escena», dijo con leve curiosidad. «Porque no lo haré», sonrió Odell, y había acero en aquella sonrisa. «Hay formas mucho mejores de afrontar las cosas». Cassie asintió con aprobación. «¿Sabes?», bajó la voz. «Si quieres más información, Douglas hará su revisión mensual de registros el próximo viernes. Es un pedante con estas cosas. Si falta algo o se ha manipulado algo, se dará cuenta». «Interesante». Odell tomó nota mental. «Gracias por el consejo». «De nada», sonrió Cassie ligeramente. «No a todo el mundo le gusta que alguien obtenga privilegios inmerecidos solo porque sabe ligar con la gente adecuada». Intercambiaron miradas de comprensión y Odell sintió que había encontrado una aliada inesperada. «Por cierto», recordó Cassie de repente, «¿sabes que tenemos una reunión del Comité de Ética el próximo miércoles? Tenemos una cada trimestre. Suele ser una mera formalidad, pero a la luz de los últimos acontecimientos...»
Dejó de hablar y Odell añadió mentalmente otro punto a su plan. ¿A qué hora?, preguntó con indiferencia. A las 10 de la mañana, en la sala de conferencias de la tercera planta, contestó casi automáticamente, y luego entornó los ojos. Pero es un acto privado, solo para empleados de la empresa. Por supuesto, asintió Odell inocentemente. Pensé que Randall podría mencionarlo. Estaba claro que casi no se lo creía, pero no insistió en el tema. En ese momento se les acercó el mismísimo Douglas Baker, notablemente achispado, pero conservando esa dignidad interior que distingue a los verdaderos profesionales. Casi, sonrió cordialmente. Veo que has encontrado a alguien con quien hablar. Sí, esta es Odell Lomax, la mujer de Randall, la presentó Cassie. Douglas miró a Odell con interés. Es un placer conocerla. Su marido ha hecho mucho por nuestro departamento. Odell captó la ambigüedad en su tono. Lo mismo digo, le tendió la mano. Usted es su supervisor directo, supongo. No exactamente, Douglas negó con la cabeza. Dirijo el laboratorio de control de calidad. Randall interactúa con nosotros en lugar de depender de nosotros, aunque últimamente esa interacción se ha vuelto bastante intensa. Lanzó una rápida mirada hacia Randall y Glynis, que ahora estaban un poco separados, discutiendo en voz baja. Eso es. Odell fingió no darse cuenta de la mirada. Debe de haber sido muy estresante trabajar en la nueva regla. Ya lo creo. Douglas bebió un sorbo de su vaso. Sobre todo en las fases finales de las pruebas. Digamos que tuvimos que ser creativos con algunos de los procedimientos. ¿Creativos?, preguntó Odell, sintiendo que el corazón le latía más deprisa. Douglas hizo una pausa de repente, como si recordara con quién estaba hablando. Lo siento, detalles profesionales. Intentó cambiar de tema. ¿Qué tal la fiesta? Aparte de los... baño inesperado. Muy educativa, respondió Odell con sinceridad. Hablando de baños, intervino Cassie. Tú lo viste, ¿verdad, Douglas? ¿Crees que fue realmente un accidente? Douglas apretó los labios, claramente incómodo. Prefiero no hacer comentarios, respondió diplomáticamente. De todos modos, señora Lomax, le pido disculpas en nombre de todo el departamento por el incidente. No tiene por qué hacerlo, sonrió Odell. Después de todo, solo es agua. Estoy mucho más interesado en ese enfoque creativo que mencionaste. Douglas se puso tenso. Me temo que se trata de procedimientos internos de la empresa. No puedo hablar de ellos con extraños, aunque se trate del cónyuge de un empleado. Por supuesto, asintió Odell, comprensivo. Aunque, ¿sabe? Tengo cierta experiencia en cadenas de suministro. A veces tengo que tratar con empresas farmacéuticas. Entiendo lo importante que es seguir todos los protocolos. Douglas la miró detenidamente, como revaluando. Sí, es crítico, dijo lentamente. Sobre todo en lo que se refiere a los fármacos que se van a utilizar. Había un destello de preocupación en su mirada. Y la FDA se toma muy en serio cualquier desviación de los procedimientos estándar, ¿verdad?, dijo Odell con indiferencia. Extremadamente en serio, confirmó Douglas, que ahora la miraba con evidente suspicacia. Señora Lomax, ¿puedo preguntar a qué se debe este interés? Solo curiosidad profesional, sonrió inocentemente. En mi trabajo también hay muchas normas y controles. Siempre es interesante ver cómo gestionan la burocracia otros sectores. Estaba claro que Douglas no se lo creía, pero no insistió. Bueno, si de verdad te interesan los protocolos farmacéuticos, puedo recomendarte algunos artículos en revistas especializadas. Sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Mi correo electrónico del trabajo. Envíeme un correo electrónico y le enviaré los enlaces. Gracias. Aceptó Odell la tarjeta, comprobando mentalmente que el plan empezaba a tomar forma. En ese momento, Eunice se acercó al grupo. Siento interrumpir, le dijo a Odell, pero Miriam quiere saber si la ropa que te dio está bien. Sí, todo está bien.
Odell se dio cuenta de que era una excusa para llevarla aparte. «Discúlpame un momento». Retrocediendo una distancia prudencial, Eunice susurró. «Randall te está buscando. Parece preocupado, y esa Glynis parece estar tramando algo. Siempre está susurrando a algún tipo de contabilidad y señalando en tu dirección». «Déjala», replicó Odell con calma. «Ya tengo lo que quería». «¿Y qué es eso?» Eunice miró a su amiga con curiosidad. «Una pista». Odell se permitió una leve sonrisa. «Parece que nuestra señorita Thatcher no es tan intachable como pretende ser. Y Randall, bueno, la ayudó a encubrir sus errores. Puede que incluso falsificando documentación». «Vaya», silbó Eunice. «Esto va en serio. ¿Qué vas a hacer?» «Todavía no estoy seguro». Odell miró pensativo la tarjeta de visita de Douglas. «Pero desde luego, no montar una escena aquí. Necesitamos una solución más elegante». Eunice miró a su amigo con atención. «Sabes, te conozco desde hace mucho tiempo, pero a veces me das miedo», sacudió la cabeza. «En el buen sentido, no creo que yo pudiera mantener la calma si fuera tú. Años lidiando con situaciones de crisis en logística». Odell se encogió de hombros. «Cuando se te atasca un contenedor de $1 millón con productos perecederos, aprendes a no dejarte llevar por el pánico y a buscar soluciones». Echó un vistazo a la fiesta. Randall parecía preocupado, pasando de un grupo a otro. Glynis, en cambio, parecía completamente segura de sí misma, rodeada ahora de un nuevo grupo de admiradores. «Bueno», Odell respiró hondo, «creo que ya es hora de que les demostremos que no soy tan fácil como creen. Y empezaremos ahora mismo». Odell y Eunice se apartaron de los demás invitados, observando la fiesta, que estaba en pleno apogeo. Por fin se había puesto el sol y las luces de la piscina creaban sombras extrañas en las caras de la gente, haciendo que pareciera irreal, casi teatral. «¿Cuál es tu plan?», preguntó Eunice, mirando ansiosamente a Randall, que seguía deambulando entre los grupos de invitados, obviamente en busca de su esposa. «Tengo que hablar con el jefe del departamento». Odell escrutó a la multitud. «¿Cómo has dicho que se llamaba el jefe de Randall?» «No tengo ni idea», se encogió de hombros Eunice. «Quizás sea ese hombre alto y calvo. Parece que no para de dar órdenes». Odell siguió su mirada y vio a un hombre imponente de unos 50 años que explicaba algo a un grupo de empleados atentos. Douglas Baker estaba entre ellos y, por su postura tensa, se dio cuenta de que no era una conversación agradable. «Es posible», asintió. «¿Cómo me acerco a él sin levantar sospechas?» «Eso déjamelo a mí», dijo Eunice con una sonrisa socarrona. «Ya se me ocurrirá algo». Antes de que Odell pudiera objetar, Eunice ya se dirigía al bar, donde llenó rápidamente 2 vasos con algún tipo de bebida y caminó a paso ligero hacia el grupo de líderes. Odell solo pudo observar cómo su amiga se apretujaba en el círculo con una sonrisa encantadora, ofreciendo bebidas y diciendo algo animadamente. Un momento después, Eunice ya la estaba saludando, haciéndole señas para que se uniera a ella. Respirando hondo, Odell se dirigió hacia ellas, intentando parecer despreocupada. «Ahí estaba», exclamó Eunice cuando Odell se acercó. «Jeffrey, esta es Odell Lomax, la mujer de la que te hablé. Odell, te presento a Jeffrey Carmichael, jefe de investigación y desarrollo». «Encantado», Odell le estrechó la mano extendida. «Pido disculpas por mi aspecto. Tuve un pequeño incidente con la piscina». Sí, me he enterado», tosió Carmichael con torpeza. «Espero que no te hayas lastimado. Glynis lamenta mucho lo ocurrido». «Estoy seguro de que sí», replicó Odell con diplomacia, notando cómo Douglas, que estaba cerca, apenas contenía una sonrisa escéptica. «La señorita Fry me estaba diciendo que trabajas en logística para una empresa de transportes», continuó Carmichael, claramente ansioso por cambiar de tema. «Sí, desde hace 8 años», asintió Odell.
Estoy especializado en cadenas de suministro complejas para productos farmacéuticos y dispositivos médicos. ¿En serio? Carmichael se animó. Entonces estoy seguro de que entiende los retos a los que nos enfrentamos en el suministro de medicamentos sensibles a la temperatura. Más que eso, Odell se permitió una leve sonrisa. De hecho, una de mis especialidades es la cadena de frío para productos biológicos. El verano pasado desarrollé una ruta para una vacuna experimental que requería una temperatura constante de menos 70 grados cuando se transportaba de Zúrich a Tokio. Notó el gran interés de Douglas. ¿Cómo resolvió este problema?, preguntó. Nuestra última gama de anticoagulantes también requiere un control estricto de la temperatura. Una combinación de contenedores especializados de nitrógeno líquido y puntos de transferencia cuidadosamente planificados, respondió Odell. Además de un seguimiento por satélite en tiempo real, ni un minuto de inactividad ni un grado de desviación. Impresionante, dijo Carmichael con auténtica admiración. Estamos discutiendo la estrategia de distribución de nuestra nueva línea de productos aprobada por la FDA. Su experiencia podría ser muy útil. Estaré encantado de ayudar en todo lo que pueda. Hizo una pausa Odell. Pero tengo entendido que todavía tienen que completar la documentación final de control de calidad antes de poder salir al mercado, ¿verdad? Vio que Douglas se ponía tenso y que Carmichael fruncía ligeramente el ceño. Sí, es una formalidad, respondió. La FDA ya ha dado luz verde, solo queda el papeleo. Por supuesto, asintió Odell. Es que he oído que hubo algunas dificultades en las fases finales de las pruebas. Se hizo un breve silencio. Douglas la miraba con una expresión ilegible, y Carmichael, obviamente, intentaba averiguar de dónde sacaba la información la mujer del empleado. Nada grave, dijo finalmente Carmichael. Solo asuntos rutinarios. Todo se resolvió a su debido tiempo. Por supuesto, sonrió Odell suavemente. En cualquier proyecto complejo surgen imprevistos. Lo importante es cómo las gestiona el equipo. Hizo hincapié deliberadamente en la palabra «bash» y no pasó desapercibido. Afortunadamente, contamos con gente excelente, afirma Carmichael con orgullo. Su marido, por ejemplo, ha demostrado ser extremadamente competente en la coordinación entre departamentos. Estoy seguro de que sí, asintió Odell. Randall siempre ha trabajado en equipo, dispuesto a apoyar a sus colegas. Eunice esbozó una leve sonrisa al darse cuenta de a dónde quería llegar su amigo. Hablando de trabajo en equipo, intervino Douglas, he querido mencionar el procedimiento de las pruebas finales. Hay algunos aspectos que han quedado insuficientemente documentados. Carmichael le dirigió una mirada de advertencia. No creo que este sea el mejor momento ni el mejor lugar para hablar de ello, Douglas. Tal vez. No se echó atrás. Pero el comité de ética se reunirá la semana que viene y preferiría estar seguro de que se han seguido todos los procedimientos como es debido. ¿El comité de ética?, preguntó Odell inocentemente. Suena serio. Solo es una formalidad trimestral, se apresuró a asegurarle Carmichael. Una práctica habitual en la industria farmacéutica. Claro que lo es, asintió Odell. En nuestro sector también hay muchas inspecciones y auditorías, sobre todo cuando se trata de medicamentos que afectan directamente a la salud de las personas. Captó el movimiento por el rabillo del ojo y vio que Randall y Glynis se acercaban a ellos. Su marido parecía preocupado, pero Glynis, en cambio, destilaba confianza, incluso cierta superioridad. «Oh, aquí llegan nuestros héroes del día», exclamó Carmichael, claramente encantado por la oportunidad de cambiar de tema. Randall, Glynis, estábamos hablando del éxito del proyecto. Solo cosas buenas, espero. Glynis sonrió, pero la mirada que lanzó a Odell fue fría. Por supuesto, contestó Carmichael. Le estaba contando a Odell el importante papel que habéis desempeñado los dos para conseguir la aprobación de la FDA.
Solo hacíamos nuestro trabajo, dijo Randall con modestia sin mirar a su mujer. Glynis fue la verdadera impulsora del proyecto. «Oh, no le quites importancia a tu papel». Glynis le golpeó juguetonamente en el hombro. «No podría haber hecho la documentación sin ti». Odell vio que Douglas hacía una leve mueca de dolor al oír esas palabras. «La documentación es clave, ¿no?», dijo Odell, volviéndose hacia Douglas. «Sobre todo en el sector farmacéutico, donde cada paso debe registrarse y verificarse». «Así es», la miró Douglas con atención. «Por desgracia, no todo el mundo es consciente de la importancia de documentar minuciosamente cada paso de las pruebas». Glynis se puso tensa y Randall lanzó una mirada de preocupación a su mujer. «Douglas siempre ha sido un perfeccionista», intentó replicar Glynis en broma. «A veces, demasiada burocracia ralentiza las cosas». «Tal vez», asintió Douglas, «pero también protege contra los errores y sus consecuencias». La tensión en el grupo se hizo casi palpable. Carmichael, claramente incómodo, intentó apaciguar la situación. «Bueno, hoy estamos celebrando un éxito. Dejemos los asuntos de negocios para el lunes». «Estoy de acuerdo», dijo Glynis. «Además, estoy segura de que a Odell no le interesan mucho nuestros matices profesionales». «Al contrario», dijo Odell con calma. «La industria farmacéutica me parece sumamente interesante, sobre todo los procesos de control de calidad. En mi trabajo, además, gran parte de mi labor depende del cumplimiento de protocolos precisos». Hizo una breve pausa, observando cómo Glynis trataba de ocultar su creciente ansiedad. «De hecho», continuó Odell, «hace poco trabajé con Meriden Pharma para optimizar su cadena de suministro. Sus normas de control de calidad son muy estrictas, sobre todo en el caso de los anticoagulantes». Mencionó deliberadamente la misma clase de fármacos que Douglas había mencionado antes. El efecto fue inmediato. Glynis se puso visiblemente pálida y Randall dio un pequeño paso atrás, como distanciándose de la conversación. «¿Meriden?», intervino Carmichael. «Son nuestro competidor en el segmento de los anticoagulantes». «Sí, soy consciente de ello», asintió Odell. «No crea un conflicto de intereses porque yo solo trabajo con logística, no con fórmulas o secretos comerciales, pero su enfoque de las pruebas me pareció bastante exhaustivo, sobre todo en lo que respecta a la estabilidad de la temperatura». Douglas dio un paso adelante, claramente interesado. «La estabilidad térmica es un aspecto que requiere especial atención cuando se desarrollan nuevos anticoagulantes», dijo mirando a Glynis. «Incluso pequeñas desviaciones pueden afectar significativamente a la eficacia del fármaco». «Y la seguridad», añadió Odell. «Tengo entendido que unas pruebas inadecuadas pueden dejar sin detectar efectos secundarios potencialmente peligrosos». Desde luego, Douglas la miró ahora con indisimulado respeto. «Por ejemplo, si no se realiza un ciclo completo de pruebas a diferentes temperaturas, se puede pasar por alto la degradación química del principio activo que se produce en determinadas condiciones». Glynis tosió nerviosamente. «No creo que sea necesario aburrir a los demás con detalles tan técnicos». Intentó cambiar de tema. «Carmichael, he oído que tiene previsto ampliar el departamento el próximo trimestre, pero Odell no estaba dispuesto a perder la iniciativa». «La verdad es que es muy interesante». Volvió a encauzar la conversación con educación pero con firmeza. «Sobre todo porque muchos de los fármacos actuales requieren pruebas exhaustivas. Leí un artículo sobre cómo algunas empresas farmacéuticas se estaban metiendo en serios problemas por reducir los protocolos de ensayo para acelerar el tiempo de comercialización». Carmichael frunció el ceño, percibiendo claramente que la conversación estaba tomando un cariz inoportuno. «Eso no ocurre en nuestra empresa», le aseguró. «Cumplimos estrictamente todas las normas de la FDA». «No lo dudo», sonrió Odell con suavidad. «Sobre todo con gente experimentada como Douglas supervisando el proceso». Douglas asintió, aceptando el cumplido,
pero su mirada seguía siendo cautelosa. En un mundo perfecto, sí, dijo. Pero a veces se dan situaciones en las que los intereses comerciales entran en conflicto con el rigor científico. Carmichael le dirigió una mirada de advertencia, pero Douglas parecía decidido a hablar. Por ejemplo, si se descubre una anomalía durante las pruebas finales, la solución correcta sería repetir todo el ciclo, pero eso supone un retraso de semanas, si no meses, y no todo el mundo está dispuesto a hacer tales sacrificios por tranquilidad. No es tranquilidad, es seguridad básica, replicó Odell, sobre todo cuando se trata de medicamentos que se administrarán a miles de pacientes. Exactamente. Douglas pareció encontrar en ella una aliada. Siempre he dicho que es mejor retrasar un mes que enfrentarse a años de demandas y retiradas. Glynis, incapaz de soportarlo, intervino. Pero en nuestro caso no hubo anomalías. Todas las pruebas arrojaron resultados perfectos. Todas las pruebas documentadas, sí, dijo Douglas lentamente, mirándola fijamente a los ojos. Pero la cuestión es si se realizaron y documentaron todas las pruebas necesarias. Tras las palabras de Douglas, se hizo una pausa en el aire. Odell se dio cuenta de que varios de los invitados que estaban cerca habían interrumpido sus conversaciones y ahora escuchaban con curiosidad su conversación. Entre ellos estaba Miriam, la casera, que miraba ansiosa de una cara a otra. Glynis fue la primera en romper el silencio. Su voz sonaba tensa, pero aún así intentó mantener un tono seguro. Es evidente que el Dr. Baker está exagerando la importancia de algunas formalidades. Sonrió a los demás, tensa. Todas las pruebas esenciales se han llevado a cabo en su totalidad. Solo hemos optimizado el proceso. ¿Optimizado? Douglas no ocultó su escepticismo. Un eufemismo bastante interesante para saltarse un protocolo clave. Para entonces se había formado un pequeño círculo de oyentes a su alrededor. Randall se movía inquieto de un pie a otro, lanzando miradas suplicantes a su mujer y a Glynis. No creo que debamos discutir los procedimientos internos de la empresa en una fiesta, intentó intervenir Carmichael, claramente preocupado por el creciente público. Por supuesto, le apoyó Glynis, aliviada por poder alejarse de aquel tema tan desagradable. Es un detalle puramente técnico que sería mejor discutir en el despacho, pero Odell no estaba dispuesto a dejar pasar la situación tan fácilmente. Interceptó la mirada de Eunice, y ésta asintió, comprendiendo sin palabras lo que se requería de ella. La verdad es que me parece bastante interesante, intervino Eunice despreocupadamente, dando un paso al frente. Mi exmarido trabajaba en asuntos de regulación farmacéutica y siempre decía que los protocolos de estabilidad de la temperatura eran de los más críticos para la seguridad de los medicamentos. Glynis la miró mal, pero Eunice se limitó a sonreír inocentemente. Su exmarido tiene razón, confirmó Douglas, claramente satisfecho por el inesperado apoyo. Especialmente en el caso de los fármacos con una ventana terapéutica estrecha como nuestros anticoagulantes. ¿Escasa ventana terapéutica?, preguntó Odell, aunque sabía perfectamente de qué estaba hablando. Significa que la diferencia entre la dosis eficaz y la dosis tóxica es muy pequeña, explicó Douglas. Incluso pequeños cambios en la actividad de una sustancia pueden provocar graves efectos secundarios. Por eso hemos hecho todas las pruebas necesarias, insistió Glynis, pero su voz no sonaba tan segura. ¿Incluido el protocolo completo de 2 semanas de T16? Dijo Odell inocentemente. Todas las miradas se volvieron hacia Glynis, que se quedó inmóvil por un momento sin esperar una pregunta tan directa. Por supuesto, respondió finalmente. Simplemente lo modificamos para que fuera más eficaz. Modificar el protocolo normalizado de la FDA. Eunice enarcó las cejas con fingida sorpresa. ¿Es aceptable? Glynis se estaba poniendo visiblemente nerviosa y jugueteaba con el borde del vaso. Dentro de lo razonable, sí,
Intentó sonar autoritaria. La ciencia no se detiene, y a veces los protocolos anticuados necesitan adaptación. ¿Anticuados? Douglas no ocultó su indignación. El protocolo T-16 se actualizó hace menos de un año, precisamente porque la versión anterior no abordaba adecuadamente los riesgos de la degradación térmica. Carmichael, que había estado escuchando la discusión en silencio, se sobresaltó de repente. ¿Actualizado? Desvió la mirada de Douglas a Glynis. Me han dicho que estamos utilizando el protocolo estándar que se empleó en la línea anterior. El rostro de Glynis palideció ligeramente. Sí, el protocolo básico es el mismo, pero ha habido algunos ajustes técnicos para reflejar las especificidades del nuevo producto. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó Carmichael con tono exigente. Preferiría hablar de esto en un entorno más apropiado. Glynis miró nerviosa a las personas reunidas a su alrededor. Por supuesto, intervino Odell con una suave sonrisa. Los detalles técnicos pueden ser difíciles de entender para los profanos, aunque debo admitir que, como logista, siempre me han interesado los puntos de fallo potencial en los procesos. En nuestro trabajo los llamamos nodos críticos. En las pruebas farmacéuticas, un protocolo de estabilidad de temperatura es un nodo crítico, explica Douglas, sobre todo en el caso de fármacos que pueden estar sometidos a distintas condiciones de almacenamiento y transporte. Para entonces, un nutrido grupo de invitados se había reunido a su alrededor, muchos de ellos colegas de Randall y Glynis. Odell divisó a Cassie Moore, que observaba con satisfacción apenas disimulada. Si lo he entendido bien, continuó Odell, el protocolo completo debería simular las diversas condiciones extremas por las que podría pasar el fármaco antes de llegar al paciente. Exacto, asintió Douglas. El ciclo de 2 semanas incluye cambios drásticos de temperatura, condiciones de transporte simuladas y almacenamiento a largo plazo en diferentes zonas climáticas. ¿Y todo esto se llevó a cabo? Carmichael miraba ahora fijamente a Glynis. Sí, respondió ella con firmeza, según nuestra metodología modificada. ¿Aprobada por quién? Carmichael no se echó atrás. El equipo del proyecto. Glynis empezó a perder los nervios. Coordiné los cambios con Randall y os presentamos los resultados en la reunión final. ¿Coordinaste con Randall la reducción del protocolo de seguridad? Carmichael desvió la mirada hacia Randall, que parecía querer caerse por los suelos. No exactamente, murmuró. Glynis explicó que los resultados iniciales eran tan estables que un protocolo completo sería una formalidad. Estuve de acuerdo en que era posible acelerar el proceso, pero creí que usted era consciente de ello y lo había aprobado. Yo no aprobé nada, exclamó Carmichael indignado. Me presentaron un informe con los resultados y lo firmé, creyendo que todas las pruebas se habían realizado íntegramente. Glynis era el centro de atención, y en su rostro se notaba que buscaba frenéticamente una salida a la situación. Mire, intentó recuperar el control de la conversación. No hemos hecho nada que ponga en peligro la seguridad del medicamento. Simplemente optimizamos el proceso basándonos en datos y modelos preliminares. Es una práctica habitual en la industria farmacéutica moderna. No, no lo es, dijo Douglas con firmeza. La modelización informática puede complementar las pruebas reales, pero no sustituirlas, sobre todo cuando se trata de la seguridad del paciente. ¿Usaron simulaciones por ordenador en lugar de pruebas reales? Carmichael parecía asombrado. Solo para una parte del protocolo. Se apresuró a explicar Glynis. Hicimos 3 días de pruebas reales y extrapolamos el resto basándonos en datos históricos y en el modelo informático. Que yo no aprobé, intervino Douglas. Y que yo sepa, no ha sido validado para esta droga en concreto. El ambiente era cada vez más tenso. Randall, que se había mantenido ligeramente alejado de Glynis, dio ahora otro pequeño paso atrás,
distanciándose físicamente de ella, literalmente. ¿Randall? Glynis notó su movimiento y había pánico en su voz. Diles que actuamos de acuerdo con las mejores prácticas. Tú firmaste el informe. Todas las miradas se volvieron hacia Randall, que parecía acorralado. Lanzó una rápida mirada a Odell, como buscando apoyo, pero el rostro de ella permaneció impenetrable. Firmé el informe, sí, admitió finalmente. Pero no me di cuenta de que las pruebas reales se habían acortado a 3 días. Me dijeron que utilizábamos modelos adicionales para confirmar los resultados, no para sustituirlos. ¿Cómo? Glynis no ocultó su indignación. Conocías perfectamente todos los detalles. Lo hablamos en tu despacho. Hablamos de acelerar el proceso, pero no de falsificar datos. Randall parecía acorralado, pero claramente decidió defenderse. Dijiste que se seguiría el protocolo en su totalidad, solo que utilizando métodos más modernos. Glynis se puso aún más pálido. Son métodos modernos, insistió. Todo el sector avanza hacia la digitalización y la modelización, pero no a costa de la seguridad de los pacientes, dijo Odell en voz baja pero con firmeza, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Si he entendido bien la situación, usted acortó un protocolo de seguridad obligatorio sin autorización oficial y luego presentó los resultados como si todas las pruebas se hubieran realizado en su totalidad. Se hizo el silencio. Incluso la música pareció apagarse, o tal vez todo el mundo dejó de percibirla, completamente inmerso en el drama que se estaba desarrollando. No está tan claro, trató de zafarse Glynis. Actuábamos en interés de la empresa, intentando acelerar el lanzamiento al mercado de un medicamento importante. ¿A costa de un riesgo potencial para los pacientes?, intervino Eunice, negando con la cabeza. No sé en su empresa, pero en la mayoría de las farmacéuticas esto se considera una falta grave de ética. Por no hablar de las posibles consecuencias legales, añadió alguien del público. Glynis parecía acorralada. Su mirada iba de un rostro a otro en busca de apoyo, pero solo encontraba juicios o curiosidad. Miren, hizo un último intento. Todo esto parece peor de lo que es. Sí, aceleramos el proceso, pero solo porque estábamos seguros de que la droga era segura. Todas las pruebas preliminares arrojaron excelentes resultados. Que luego extrapolasteis sin la debida validación, aclaró Douglas. Porque teníamos poco tiempo. Glynis sonaba desesperado. El propio Carmichael siempre hablaba de la importancia de llegar a tiempo al mercado. Pero no a costa de la seguridad, objetó Carmichael. Nunca he dado instrucciones para reducir los protocolos de seguridad obligatorios. Randall, Glynis se volvió hacia él con una mirada suplicante. Diles que lo hemos hablado, que tú lo has aprobado. Randall parecía incómodo, con la mirada perdida entre su mujer, Glynis y Carmichael. Odell notó gotas de sudor en su frente. Nunca aprobé el protocolo de seguridad reducido, dijo finalmente. Me dijiste que tenías el visto bueno de la dirección para modernizar el proceso de pruebas. Yo solo ayudé con el papeleo, dando por sentado que se habían obtenido todas las aprobaciones necesarias. ¡Está mintiendo! Glynis estaba prácticamente gritando. ¡Lo sabías todo! ¡Trabajamos juntos en esto! En la documentación, sí. Randall la miró ahora firmemente a los ojos. Pero la decisión de acortar las pruebas a 3 días fue tuya y solo tuya. Expresé mis preocupaciones en repetidas ocasiones, pero usted me aseguró que todo estaba coordinado con Carmichael. Eso no es cierto. Carmichael negó con la cabeza. Nadie me habló de ninguna reducción de protocolos. Glynis parecía arrinconada. Su imagen cuidadosamente construida de profesional de éxito se desmoronaba ante los ojos de todos. Lanzó una mirada desesperada a Randall, que ahora estaba más cerca de Odell que de ella. ¿Es eso lo que haces?, siseó. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros, ¿abandonarme para salvar tu pellejo? ¿Qué ha pasado entre vosotros dos? Miriam, la señora de la casa,
que había estado observando en silencio el desarrollo del drama, intervino. «Randall, ¿engañaste a tu mujer con esta compañera de trabajo?» Randall parecía como si le hubieran pillado desprevenido. Lanzó una mirada culpable a Odell, que permanecía notablemente tranquilo. Esto no tiene nada que ver con el asunto que nos ocupa», intentó evadirse. «Oh, yo creo que sí», replicó Miriam. «Si los dos teníais una relación personal, eso explicaría por qué violarías los protocolos de seguridad». «Yo no he violado ningún protocolo», exclamó Randall. «Glynis me aseguró que todo estaba coordinado al más alto nivel». «Y te alegraste de creerlo», dijo Glynis con ironía. «Sobre todo después de que te ayudara a conseguir ese ascenso». «¿Qué ascenso?» Carmichael parecía ahora desconcertado. «Ah, ¿entonces no lo sabes?» Glynis sonrió con algo maligno en los ojos. Randall estaba en la lista de despidos desde hace 3 meses. Convencí a la dirección de que era indispensable para el proyecto y, en lugar de despedirlo, lo ascendieron. Randall se puso pálido. «Eso no es cierto», dijo con voz ronca. «Siempre he sido un empleado valioso». «Claro que sí», asintió Glynis con sarcasmo. «Tan valioso que pensaban sustituirte por una persona más joven y competente. Pero yo te defendí, y ahora me estás traicionando». «No estoy traicionando a nadie», Randall negó con la cabeza. «Solo digo la verdad». «¿La verdad?» Glynis rió con amargura. «Entonces, ¿por qué no le cuentas a todo el mundo cómo falsificaste la firma de Douglas en el informe final? ¿O cómo destruiste los datos preliminares que mostraban las anomalías el 7º día de pruebas?» Se hizo un silencio sepulcral. Douglas miró a Randall con indisimulado asombro. «¿Qué ha hecho usted?», preguntó en voz baja. Randall parecía acorralado. Lanzó una mirada desesperada a Odell, que había mantenido una expresión impenetrable todo el tiempo. «No falsifiqué ninguna firma», dijo finalmente. «Y no he destruido ningún dato. Glynis está mintiendo». «¿Miente?». Glynis sacó su teléfono. «¿Y si tengo pruebas? Correos electrónicos en los que habláis de la mejor manera de sortear la burocracia de Douglas». Empezó a hojear algo en la pantalla, y Randall se puso aún más pálido. «Esas cartas están sacadas de contexto», murmuró. «Me refería a formas legítimas de acelerar el proceso. Déjame echar un vistazo». Carmichael tendió la mano hacia el teléfono de Glynis. «Con mucho gusto», estaba a punto de entregarle el aparato cuando Eunice intervino de repente. «Antes de ponernos a leer correspondencia personal», se adelantó, «me gustaría aclarar algo. Glynis, usted afirma que Randall falsificó la firma y destruyó los datos. Pero, ¿quién le ordenó acortar el protocolo de pruebas de 2 semanas a 3 días? Glynis vaciló. «Fue una decisión colectiva», respondió insegura. «¿Colectiva?». Odell se dio cuenta. «¿Quieres decir que ambos decidisteis violar los protocolos de seguridad?». «No», exclamó Randall. «Nunca estuve de acuerdo con eso. Glynis me dijo que había obtenido un permiso especial del Comité de Ética». «Cosa que, por lo visto, no hizo», observó Douglas. «Mira», Glynis parecía cada vez más nerviosa. «Aquí todos somos adultos y entendemos cómo funcionan los negocios. A veces hay que hacer compromisos para hacer las cosas». «¿Compromisos con la seguridad de los pacientes?». Carmichael negó con la cabeza. «Eso no es compromiso, es negligencia criminal». «Exageración». Glynis se salpicó las manos. «El medicamento es perfectamente seguro. Todas las pruebas preliminares lo confirmaron». «Que solo duraron 3 días en lugar de 2 semanas», le recordó Douglas. «Porque más pruebas habrían sido una mera formalidad». Glynis sonaba desesperada. «Todos lo entendimos, incluido Randall». «Yo no me había dado cuenta», dijo Randall con firmeza. «Me convenciste de que todo había sido coordinado con la dirección». Glynis le dirigió una mirada de rabia y desesperación. «Eres un cobarde», siseó ella. «Estás dispuesto a tenderme una trampa para salvar tu pellejo». «Solo digo la verdad».
Randall se irguió ahora, mirándola a los ojos. Y quizá debería haberlo hecho antes. Oh, ahora eres sincero. Glynis sonrió con amargura. ¿Y tu mujer? ¿También a ella le decías siempre la verdad? Eso es diferente, murmuró Randall mirando con culpabilidad a Odell. No es diferente, le cortó Glynis. Eres un mentiroso, Randall. Le mentiste a tu mujer sobre nosotros y ahora le mientes a todo el mundo sobre tu papel en el proyecto. He cometido errores, admitió Randall, pero nunca he puesto en peligro intencionadamente a los pacientes. ¿Y lo hice? Glynis alzó la voz. Todo lo que hice fue por la empresa, por nuestro éxito mutuo. A costa de violar los protocolos de seguridad, dijo Odell en voz baja, y todos volvieron a centrar su atención en ella. Y, al parecer, no solo en este caso. ¿A qué te refieres? Carmichael se puso tensa. Solo es una suposición, se encogió de hombros Odell. Pero la gente dispuesta a correr ese riesgo una vez suele haberlo hecho antes. Glynis se puso pálida. Eso es una calumnia, le tembló la voz. No sabes nada de mi trabajo. Tal vez, asintió Odell, pero sé lo que es la gente, y hasta dónde están dispuestos a llegar algunos por su carrera o relaciones personales. Lanzó una mirada significativa a Randall, que bajó los ojos. Es una venganza, dijo Glynis con tono ofensivo. Tu marido te engañó conmigo y ahora quieres arruinar mi carrera. Si tu carrera se basa en romper los protocolos de seguridad, se destruirá sola, replicó Odell con calma. Solo estaba haciendo unas preguntas, que por cierto, aún no has respondido con claridad. Glynis parecía a punto de estallar de rabia y desesperación. Su pelo, cuidadosamente peinado, estaba revuelto, su maquillaje manchado de sudor y sus ojos brillaban febrilmente. «Estáis todos contra mí», miró a la multitud. «Es una conspiración, solo estáis celosos de mi éxito». «Glynis, cálmate», intentó intervenir Randall. «No te atrevas a decirme lo que tengo que hacer». Estaba prácticamente gritando. «Patética traidora. Te saqué del fango. Te di una oportunidad y me estás traicionando». «Nadie te está traicionando», replicó Randall cansado. «Es solo la verdad que sale a la luz. Gracias a tu preciosa esposa». Glynis lanzó una mirada furiosa a Odell, que ni siquiera se dio cuenta de que te acostabas con otra mujer hasta que se lo enseñé. ¿Se lo enseñaste?, intervino Odell. ¿Crees que te empujé accidentalmente a la piscina? Glynis sonrió maliciosamente. Quería que lo supieras. Quería que todo el mundo supiera lo cobarde que es tu marido. Se hizo el silencio. Todos los ojos se clavaron en Glynis, que solo ahora parecía darse cuenta de lo que había dicho. Su rostro se contorsionó al darse cuenta de su error. No quise decir eso, trató de corregirse. Estoy enfadada y digo cosas precipitadas. No, eso es exactamente lo que querías decir, dijo Odell en voz baja. Me humillaste deliberadamente delante de todo el mundo, igual que intentas culpar a Randall de romper los protocolos. No es... Empezó a decir Glynis, pero Carmichael la interrumpió. Creo que ya he tenido bastante. Parecía cansado y decepcionado. Los veré a los dos en mi despacho el lunes por la mañana, así como todos los documentos relacionados con el protocolo T-16, y quiero ver los originales, no copias. Por supuesto, aceptó Randall rápidamente. Glynis se quedó allí, abriendo y cerrando la boca sin poder hacer nada, como un pez varado. Su carrera, su reputación, todo lo que había construido con tanto esmero, se desmoronaba ante sus ojos. «No es justo», dijo finalmente. «Lo hice todo por la empresa, por el proyecto. Merezco que se me reconozca, no que se me juzgue». «Te mereces una investigación justa», replicó Carmichael secamente. «Y así se hará. Ahora, si no le importa, me gustaría volver con mis invitados». Cuando Carmichael dio un paso atrás, se formó un espacio vacío alrededor de Glynis, como si una barrera invisible la separara de los demás invitados.
La gente empezó a dispersarse en pequeños grupos, lanzándole miradas de simpatía o de juicio y cuchicheando. Odell notó que Cassie Moore la miraba a través de la multitud e hizo un leve gesto de respeto con la cabeza. Glynis se puso en pie, agarrando su vaso con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su cuidada imagen de profesional segura de sí misma se desmoronaba ante los ojos de todos. El vestido rojo brillante que antes le había parecido elegante y atrevido, ahora parecía chillón y fuera de lugar. Randall, que seguía cerca, parecía perdido. Lanzó miradas vacilantes a Glynis y Odell, claramente inseguro de qué hacer. Finalmente, tras un largo momento de vacilación, se acercó a Glynis y le dijo en voz baja: «Tenemos que hablar, a solas». «¿Sobre qué?», sonrió amargamente. «¿Sobre cómo me traicionaste? ¿O de cómo vas a echarme la culpa el lunes?» «Glynis, por favor», sonaba cansado. «Tenemos que desarrollar un terreno común antes de reunirnos con Carmichael». «¿Un terreno común?», no ocultaba su sarcasmo. «¿Después de que te hayas distanciado públicamente de mí? No seas ridículo, Randall». Solo estaba diciendo la verdad. Miró a su alrededor, nervioso, comprobando si alguien podía oírlos. «Tu versión de la verdad», soltó Glynis. «Lo cual, por supuesto, te exonera por completo». «Mira». Randall bajó la voz. «Los dos sabemos lo que pasó. Intentemos minimizar los daños». «Oh, ¿ahora te preocupan los daños?». Glynis rió con amargura. «Un poco tarde, ¿no crees?». Glynis, «No, escúchame». Se acercó más con los ojos brillantes de rabia. «Lo arriesgué todo por este proyecto, por nosotros. Y tú te quedaste de brazos cruzados y dejaste que tu mujer destruyera todo lo que habíamos construido». «Yo no dejé que pasara nada». Randall parecía molesto. Odell se limitó a hacer algunas preguntas. Douglas fue quien sacó el tema del protocolo. «No te hagas el tonto», siseó Glynis. «Ella lo había planeado todo. Era una venganza por haberla empujado a la piscina. Venganza por ti y por mí». Randall lanzó una mirada preocupada por encima del hombro, donde Odell charlaba tranquilamente con Eunice y algunos invitados más. «No conoces a Odell», dijo en voz baja. «No es de las que se vengan». «Oh, sé bastante de ella». Glynis frunció los labios. «La correcta y racional Odell, siempre tan impecable. ¿No te cansas nunca de vivir con esa máquina de eficiencia andante?». Algo brilló en los ojos de Randall, tal vez culpabilidad, tal vez comprensión. «No hables así de ella». Su voz se volvió repentinamente firme. «Odell no se merece todo esto. ¿Y yo sí?». Las lágrimas brillaron en los ojos de Glynis. Ser humillada públicamente, perder todo por lo que había trabajado. «Nadie quería que ocurriera», dijo Randall con cansancio, «pero fue culpa tuya. Rompiste los protocolos, me presionaste para encubrirlo y humillaste deliberadamente a mi mujer delante de todo el mundo». «¿Tu mujer?», se rió Glynis con amargura. «Por supuesto. Siempre se vuelve a ella, ¿no? Bueno, espero que seáis felices juntos, después de que ambos perdáis el trabajo el lunes». Con estas palabras se volvió bruscamente, derramando el resto de la bebida de su vaso, y caminó a paso ligero hacia la salida del patio. Randall hizo un movimiento para seguirla, pero luego se detuvo, dejando caer las manos con impotencia. Odell observó la escena con el rabillo del ojo mientras seguía manteniendo una conversación cortés con los demás invitados. Vio que Glynis abandonaba la zona de la piscina casi a la carrera, se detenía un momento en el bar para coger su bolso y desaparecía dentro de la casa. Unos minutos más tarde, se oyó el rugido de un motor y el chirrido de los neumáticos en el camino de entrada cuando Glynis Thatcher abandonó la fiesta. «Bueno, eso ha sido impresionante», dijo Eunice en voz baja, acercándose al oído de Odell. «No esperaba que resultara tan público». «Yo tampoco», respondió Odell con sinceridad. «Solo quería sacudir un poco su confianza». «Desde luego, lo has hecho mejor que eso», dijo Eunice con admiración.
La mujer se había destruido literalmente a sí misma. Lo hizo mucho antes de esta noche, comentó Odell, cuando decidió que las reglas estaban hechas para los demás, no para ella. Miriam, la casera, se acercó a ellos con 2 vasos de bebida fresca. Creo que os vendrían bien. Les tendió los vasos a Odell y Eunice. Debo decir que, dadas las circunstancias, se han comportado muy honorablemente. Gracias, aceptó Odell. Y siento el drama de tu fiesta. Por favor, dijo Miriam con un gesto de la mano. Es lo más interesante que ha pasado en nuestras fiestas de empresa en los últimos 5 años. Normalmente todo el mundo se emborracha y habla de impuestos. Los 3 rieron suavemente, rompiendo la tensión. Por cierto, Miriam bajó la voz. ¿Lo sabíais? ¿Lo de Randall y esa Glynis? Odell bebió un sorbo antes de contestar. Lo sospechaba, dijo al fin, pero hasta hoy no he estado segura. Lo siento, dijo Miriam con sinceridad, apretándole la mano. Te mereces algo mejor. Todos nos merecemos algo mejor, dijo Odell filosóficamente. Pero tenemos lo que tenemos. Miriam estaba a punto de añadir algo cuando Douglas Baker se acercó a ellos. Su rostro era una mezcla de admiración y vergüenza. Señora Lomax, se inclinó ligeramente. Quisiera disculparme por haberla involucrado en este procedimiento desagradable. Ha sido poco profesional por mi parte. No tiene por qué disculparse. Odell negó con la cabeza. Solo hacía su trabajo, protegiendo la seguridad de los pacientes. Sí, pero podría haber elegido un momento y lugar más apropiados. Douglas parecía culpable. De todos modos, solo quería decirte que admiro tu compostura y tu conocimiento de los protocolos farmacéuticos. Trabajar en logística te enseña a entender los procesos de las distintas industrias, replicó Odell con modestia, sobre todo cuando se trata de envíos delicados como los productos farmacéuticos. Desde luego, asintió Douglas. Bueno, si alguna vez decides cambiar de profesión, creo que encajarías bien en nuestro equipo de control de calidad. Nos falta gente con una mente tan analítica. Gracias por la oferta, sonrió Odell, pero estoy a gusto donde estoy. Por supuesto, asintió Douglas. En cualquier caso, mi oferta sigue en pie. Cuando retrocedió, Eunice silbó suavemente. ¿Te acaban de ofrecer un trabajo? Creo que sí. Odell se encogió de hombros. ¿Y lo has rechazado? Dije que estaba a gusto en mi empresa actual, aclaró Odell. Lo cual es cierto. Se estiró Eunice. ¿Y tu actual matrimonio? ¿También estás a gusto en él? Odell miró al otro lado del patio, donde Randall charlaba torpemente con Carmichael, lanzando miradas en su dirección. No, dijo en voz baja. Ya no. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Eunice con cautela. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Odell terminó su bebida y dejó el vaso vacío sobre la mesa más cercana. Para ser sincera, se dio cuenta de que Carmichael se había alejado de Randall, dejándolo solo. Era el momento oportuno. Tengo que hablar con él, le dijo a Eunice. ¿Te importaría? Por supuesto, dijo inmediatamente su amiga. Estaré allí si me necesitas. Odell asintió agradecida y se dirigió hacia su marido. Randall la vio acercarse y se enderezó, como si se preparara para una conversación desagradable. «Hola», dijo inseguro cuando ella se acercó. «Hola», contestó Odell con calma. «Una noche ajetreada, ¿verdad?», tarareó Randall nerviosamente. «Se podría decir que sí». Hubo una pausa. A su alrededor la fiesta continuaba. Los invitados hablaban y reían, pero para Odell y Randall era como si solo existiera aquella pequeña burbuja de silencio y tensión. «Odell, yo...» empezó él. «No», interrumpió ella con suavidad. «Aquí no. Ahora no. Pero tengo que explicarte. ¿De qué se trata?». Le miró directamente a los ojos. «¿Que te acostaste con una colega? ¿O que la ayudaste a saltarse los protocolos de seguridad?».
Randall hizo una mueca. No es tan sencillo, murmuró. Nunca es sencillo, asintió Odell. Pero los hechos son los hechos. No era mi intención que esto ocurriera, dijo con auténtico remordimiento. Las cosas se salieron de control. Las cosas no se descontrolan por sí solas, Randall, dijo Odell con calma. Tomamos decisiones, cada día, cada minuto. Y tú has tomado la tuya. Bajó los ojos, incapaz de soportar su mirada directa. «Lo he estropeado todo, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió ella con sencillez. «Lo he estropeado. ¿Hay algo que pueda hacer para arreglarlo?». Había esperanza en su voz. «Podríamos, no sé, ir a un consejero familiar o...». «No, Randall», Odell negó con la cabeza. «Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo puedes aceptarlas y seguir adelante». «¿Te refieres al divorcio?». Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en la cabeza, aunque debería haberlo visto venir. «Hablo de la realidad», replicó Odell. «Me engañaste. No solo físicamente, eso habría sido más fácil de afrontar. Traicionaste mi confianza, nuestros valores comunes, todo sobre lo que habíamos construido nuestra relación». «La gente comete errores», murmuró. «Todo el mundo merece una segunda oportunidad». «No se trata de perdonar, Randall», suspiró Odell. «Se trata de que ya no puedo confiar en ti. Y sin confianza no hay matrimonio». La miró, con los ojos llenos de dolor y consciente de lo inevitable. «Te quería de verdad», dijo en voz baja. «A mi manera». «Lo sé», asintió Odell. «Y yo a ti. Pero no es suficiente». Permanecieron en silencio, dos personas que habían estado unidas pero que ahora eran casi extrañas. 11 años de vida juntos, acurrucados en esta breve y triste conversación junto a la piscina en una fiesta ajena. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Randall. «Ahora llamaré a un taxi y me iré a casa», contestó Odell. «Y mañana hablaremos de los detalles prácticos. ¿Quién se muda? ¿Cómo dividimos la propiedad? Todo civilizadamente». «¿Y esta noche?», parecía perdido. «¿Busco un hotel? Eso es decisión tuya». Odell se encogió de hombros. «Hay una habitación de invitados en casa, pero si te sientes más cómoda en un hotel, lo entiendo». «Eres una mujer increíble», dijo Randall de pronto. «Incluso ahora piensas en mi comodidad». «Solo soy un adulto», replicó Odell. «Prefiero resolver problemas a crear otros nuevos». «A diferencia de mí», sonrió con amargura. «A diferencia de mucha gente», corrigió ella con suavidad. «Todos tomamos decisiones, Randall, y tenemos que vivir con las consecuencias». Él asintió, aceptando sus palabras. «Bueno, entonces creo que me quedaré aquí un poco más», dijo. «Tengo que hablar de algo con Carmichael antes del lunes». «Claro», asintió Odell, comprensivo. «Buena suerte con eso». «Gracias», hizo una pausa. «Y lo siento, por todo». «Lo sé», dijo ella con sencillez y, tocándole ligeramente el brazo, se alejó. Eunice esperaba cerca, observando la conversación con ansiedad. «¿Cómo ha ido?», preguntó en voz baja cuando Odell se acercó. «Tranquilo», respondió Odell. «Todo lo bien que cabía esperar». «¿Te encuentras bien?». Eunice estudió detenidamente el rostro de su amiga. «Sí», dijo Odell tras una breve pausa. «Creo que sabía que iba a ocurrir desde hace mucho tiempo, solo que no quería admitirlo». «¿Y ahora qué?». «¿Y ahora qué?». Odell sonrió débilmente. «Ahora me voy a casa, me doy un baño caliente y me tomo un buen vaso de vino. Y mañana empezaré un nuevo capítulo de mi vida». «Me parece un plan estupendo», aprobó Eunice. «¿Quieres que te acompañe? ¿Que te haga compañía?». «Gracias, pero no». Odell negó con la cabeza. «Necesito estar sola un tiempo. Necesito procesar lo que ha pasado». «Lo comprendo», la abrazó Eunice. «Pero que sepas que siempre estaré en contacto, a cualquier hora del día o de la noche». «Lo sé». Odell sonrió agradecida. «Eres la mejor amiga que cualquiera podría soñar tener». «Y no lo olvides»,
amenazó Eunice bromeando. Ahora busquemos a Miriam, despidámonos de ella y te ayudaré a llamar un taxi. Caminaron hacia la casa donde Miriam estaba hablando con algunos invitados. Cuando vio que Odell y Eunice se acercaban, se disculpó con ellos y caminó hacia ellos. ¿Ya os vais?, preguntó comprensiva. Sí, asintió Odell. Gracias por su hospitalidad y siento todo esto. No te disculpes. Miriam la abrazó cariñosamente. Lo estabas haciendo muy bien. Y entre tú y yo, bajó la voz, esa Glynis se merecía desde hace tiempo una buena paliza. Ha sido un poco abusona. Gracias por la ropa. Odell señaló el vestido que le había prestado su anfitriona. Lo lavaré y lo devolveré en los próximos días. Quédatelo, dijo Miriam. Te sienta mejor que a mí. Se despidieron y Eunice acompañó a Odell hasta la puerta principal, donde llamaron a un taxi a través de la aplicación. ¿Seguro que te apetece?, volvió a preguntar Eunice mientras esperaban el coche. Por supuesto, respondió Odell con seguridad. No es el fin del mundo, es solo el final de un capítulo y el principio de otro. Con inclinación filosófica, comentó Eunice, es una buena señal. Soy realista, se encogió de hombros Odell. Siempre lo he sido. El taxi se detuvo unos minutos después. Odell se despidió de su amiga con un abrazo. Gracias por tu apoyo, dijo en voz baja. No podría haberlo hecho sin ti. Sí que podrías, replicó Eunice. Eres más fuerte de lo que crees. Odell subió al coche y le dio su dirección al conductor. Al mirar por la ventanilla la casa de los Parker, sintió una extraña mezcla de tristeza y liberación. Esta noche había puesto su vida patas arriba, pero, en lugar de miedo a lo desconocido, sintió una tranquila confianza. Recordó el momento de su humillación, cuando se había tirado de la piscina entre las risas del público y cómo pocas horas después la situación había cambiado por completo. No por rabietas ni escándalos, sino por un análisis sereno y un pensamiento estratégico, cualidades que siempre habían sido su fuerte. Quizá Randall había acertado al llamarla una mujer increíble. Pero no se trataba de ninguna fuerza o talento en particular. Se trataba simplemente de respetarse a sí misma y negarse a aceptar un trato indigno. El taxi giró por una calle tranquila de su barrio suburbano. La casa que Randall y ella habían compartido durante 11 años aparecía delante, oscura y silenciosa. Esta noche entraría sola, pero no como víctima de las circunstancias o de las acciones de otra persona, sino como una persona que había tomado el control de su vida en sus propias manos. Tras pagar al conductor, Odell subió los escalones del porche, sacó las llaves y abrió la puerta. La tranquilidad de la casa la envolvió, pero en lugar de la comodidad habitual, sintió la anticipación del cambio. El futuro era incierto, pero Odell estaba segura de una cosa: no volvería a dejar que nadie la empujara a una piscina, ni en sentido literal ni figurado. Y si la vida la empujaba al agua, saldría nadando con dignidad y encontraría la forma no solo de sobrevivir, sino de ganar.